Amados, hoy día vamos a tener una clase, yo creo, bien especial. Es la clase número 12 y es la primera del año 2023, miércoles 4 de enero de 2023. Y vamos a tomar un pasaje que aparece en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y en el versículo 1 al 13. El tema que vamos a tratar es el misterio revelado, el misterio de Dios revelado para los gentiles por medio del apóstol Pablo. Oremos, si pudieran cerrar sus ojos. Y ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz y por lo que tú haces constantemente, que estás con nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Y de todo esto agradecemos el testimonio del Espíritu Santo que da testimonio de Jesucristo. Y todo esto para gloria de nuestro Padre Celestial, en quien ponemos todo este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir leyendo no todo el pasaje, sino que versículo por versículo. El tema entonces es el misterio de Dios para los gentiles revelado por el apóstol Pablo. Y comienza el versículo 1 de Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por causa de la iglesia, conformada entonces por judíos convertidos a Jesús, el Mesías de Israel, y por gentiles que llegaban por el Evangelio de Cristo a ser parte del cuerpo, su iglesia. Por esa causa, Pablo está sufriendo persecución, está en prisión. Aunque los eruditos no concuerdan respecto al lugar, que probablemente sea en la misma ciudad de Éfeso, aunque otros piensan de que quizás es desde Roma, durante su primer encarcelamiento allí. En el versículo 2, Pablo escribe: seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, haciendo alusión a su apostolado para con los gentiles. Pues por revelación me fue declarado el misterio. Recordando aquí su testimonio de haber estado por 3 años en el desierto de Arabia, recibiendo revelación acerca de su misión directamente de parte de Jesucristo.
como antes lo he escrito brevemente, haciendo alusión a el capítulo 1 de Gálatas, versículos 17 y 18. Escribe Pablo: al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, lo cual es la verdad más asombrosa tanto para judíos como para gentiles, que para estos últimos haya inclusión en las promesas de Dios, que de ambos haga un pueblo, el pueblo de la familia de Dios. Esto era una verdad conmovedora para los gentiles, que fuesen hechos hijos e hijas de Dios por la fe en el Evangelio que predicaron los apóstoles, especialmente Pablo, con su llamado a alcanzar a los gentiles. Esta verdad era una gran novedad para todos, que las promesas de salvación y pertenencia, de inclusión, eran para todos. Esto era algo nuevo, especialmente para los judíos que procedían de la tradición tan enquistada en su cultura, que alguien es parte del pueblo de Dios solamente por haber nacido judío, o sea, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Escribe Pablo: el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tremenda revelación de este misterio. Esto tuvo un gran impacto en el mundo del Imperio Romano, pues Pablo establece que la inclusión a la iglesia, el cuerpo, no es por razón de pertenencia étnica al pueblo judío, sino que solamente por la fe en Jesucristo. Y es incluyente a todos, sean de la nación que sea, independiente de su condición social, sean libres o esclavos, y también es igualmente inclusiva para todos los hombres y mujeres. Así, a diferencia del judaísmo, que no buscaba, ni tampoco ahora busca, hacer prosélitos, los de la fe de Cristo, en contraste, son llamados a proclamar el Evangelio de inclusión a todos, de toda nación, toda tribu, toda familia, toda lengua, alcanzando con el mensaje de salvación a todas las personas, la promesa en Cristo Jesús proclamada por el Evangelio. En el versículo 7 escribe Pablo: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dado según la acción de su poder. La base de su llamado, tal como es la base de nuestro llamado, es la gracia de Dios. Esto es un don, un regalo inmerecido, otorgado por Dios a toda persona para creer, para arrepentirse, para decidir por Jesucristo. Escribe Pablo en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Lo cual refleja esta genuina humildad del apóstol Pablo, considerándose de corazón menos que el más pequeño de todos los santos. Un sentimiento ejemplar para nosotros, quienes también de corazón debemos considerar a los demás superiores, más que yo, los demás más que nosotros mismos. Sigue Pablo en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. En esta escritura, el apóstol describe su misión, entregada por Jesucristo, de aclarar el plan del misterio escondido, comunicándolo con la inspiración del Espíritu Santo, su unción, su poder, para alcanzar a los gentiles con el Evangelio de Cristo. Y escribe en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Claro, esto hace referencia a los poderes espirituales que dominan el universo y que están ahora plenamente sometidos a Cristo, y a quienes es revelada esta verdad de la asombrosa y gloriosa multiforme sabiduría de Dios. En el versículo 11 escribe Pablo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y vemos en esta escritura que todo el accionar de Dios es conforme al propósito eterno de redención de la humanidad por parte de Jesús de Nazaret, cumplido a cabalidad en el sacrificio suyo en la cruz, y que beneficia a todos los que creen, sean judíos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, o gentiles de toda nación, tribu y lengua, sea cual sea su condición social, sean libres o esclavos, hombres o mujeres, redención inclusiva para toda la humanidad. Por lo que Cristo hizo por todos nosotros en el Calvario,
Entonces escribe Pablo en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Qué preciosas verdades para todos los creyentes, escritas por Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, estando en prisión injustamente, como un ejemplo para nosotros hoy en día, mostrando que la vida del apóstol no se conformaba a las circunstancias, por difíciles que fueran, sino que su vida se conformaba a Cristo, en quien tenemos seguridad. Una verdad permanente que está por encima de toda circunstancia temporal, por difícil e injusta que sea. Sea donde estemos, en cualquier lugar y en todo momento, tenemos acceso a la Trinidad por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Tenemos acceso a Jesús. Tenemos acceso al Espíritu Santo. Acceso pleno como hijos e hijas del Altísimo. Hijos e hijas tan amados, que Jesús fue a la cruz por amor a todos nosotros, a la humanidad toda, para quienes está disponible la salvación, para quienes está disponible la inclusión en la familia de Dios, si se arrepienten de sus caminos y creen en Jesús para vida eterna. Tenemos seguridad y acceso a Dios. Podemos recordar en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, que nos dicen, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como también nos escribe Pablo en la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué precioso. Nos enseña en esta porción de la Escritura del apóstol Pablo que tenemos acceso y plena seguridad en Cristo. Sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Estando ahora vivos, tenemos completo acceso a Dios. Y si partimos, sea porque ocurra el arrebatamiento cuando Cristo venga por su iglesia, o porque alguno fallezca, las Escrituras nos dan plena seguridad que ángeles nos llevan en un instante a su presencia, plena seguridad
que entramos a la gloria, en ese instante en que comienza la etapa más dichosa de nuestra existencia, con pleno gozo en Cristo, presentes en nuestra patria celestial, nuestro verdadero hogar por la eternidad. Escribe el versículo 13 de Pablo. Por eso, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo cual es una sana exhortación para todos los creyentes de todos los siglos, a no desmayar cuando las cosas se ponen difíciles. Pues las tribulaciones no solamente fueron parte integral y constante en la vida de Pablo y de los demás apóstoles, cuyas vidas terminaron en martirio, sino que las tribulaciones son en gran medida un medio que usa Dios para hacernos crecer en la fe, en la dependencia con Él, y para ir formando en nosotros el carácter de Jesucristo. Pues son las tribulaciones una gran oportunidad para acercarnos más y más a Él en las circunstancias difíciles y crecer en nuestra dependencia completa en Cristo, nuestra roca, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en toda tribulación, quien nunca nos olvida, nunca nos deja, sino permanece con nosotros en la vida, en todas las circunstancias de la vida y en la muerte, más allá de la muerte. Quizás una de las mayores experiencias que el apóstol Pablo tuvo en vida con el Señor fue precisamente en un tiempo de grandes dificultades. Y esto es bueno recordarlo, para que todos nosotros no desmayemos cuando las circunstancias que enfrentamos sean difíciles. Entonces, procedo a leer el pasaje en la vida del apóstol Pablo que él mismo describe en 2 Corintios 12, y leo desde el versículo 1 al 10. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado. La palabra que se usa aquí es harpazo, del griego, que es la misma palabra que se usa por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 para indicar el arrebatamiento, cuando Cristo viene a buscar a su iglesia y en un instante somos arrebatados, harpazo. De esa misma forma, el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y escribe: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, harpazo, al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y aquí aparecen 4 circunstancias difíciles en la vida del apóstol. Estas son las debilidades. Primero, en insultos. Segundo, en necesidades. Tercero, en persecuciones. Cuarto, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios, amados, nos dé revelación, que en las circunstancias adversas, sean insultos, que muchas veces ocurren por vuestro amor y fidelidad al Señor y su palabra, sean necesidades o persecuciones que a veces se dan por causa de personas que los odian y desprecian por causa del Evangelio, o angustias. Recordar siempre no solo el ejemplo del apóstol Pablo, sino que también el ejemplo de Jesús. Y podemos, con respecto a él, recordar la advertencia del apóstol Pedro, quien escribió: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y también escribe Pedro: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Que el testimonio de Jesucristo, el testimonio del apóstol Pablo, el testimonio de sus apóstoles,
sea también el testimonio vuestro. En las dificultades, en las pruebas, tomados firmemente del Señor, sabiendo con plena certeza que somos parte de su cuerpo, de su familia, de su nación, y que tenemos acceso en cualquier momento al trono de gracia por la sangre de Jesucristo. No se impresionen, no se sorprendan por las circunstancias difíciles. No se sorprendan si son vituperados, así como lo fue Jesucristo. No se sorprendan si en algún momento sois calumniados por causa de Jesucristo y del Evangelio, sino que, como enseña la palabra de Dios por medio de sus apóstoles y por medio de Jesucristo, gócense en las tribulaciones, gócense en las pruebas, porque con Jesucristo somos más que vencedores. Amén y amén. Amados, nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y para algún rezagado todavía, feliz año 2023. Que sea un año en que crezcan en el carácter de Jesucristo, crezcan en obras de fe que glorifiquen al Señor y bendigan a muchos. Amén. Amén.